Cuando mis propios hijos me llevaron al teatro esa tarde de noviembre, jamás imaginé que saldría de allí siendo seguido por secuestradores que ellos mismos habían contratado. El mensaje que recibí durante la obra no era de un extraño, era de alguien que quería salvar mi vida de mis propios descendientes. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Antonio Herrera Castillo, tengo 67 años y durante décadas creí que había construido una familia sólida, basada en valores auténticos y amor incondicional. Fui empresario del sector inmobiliario en Barcelona. Levanté un patrimonio de casi 2,5 millones de euros trabajando. 16 horas diarias durante 35 años y pensaba que mis sacrificios habían valido la pena para dejarles un futuro próspero y seguro a Miguel y Patricia, mis dos únicos hijos. Mi esposa Elena había fallecido de un derrame cerebral 5 años atrás, dejándome viudo a los 62. Desde entonces, había volcado todo mi cariño paternal en mis hijos adultos, ayudándolos económicamente siempre que lo necesitaban, prestándoles dinero sin intereses, e incluso considerando incorporarlos como socios plenos de mi empresa familiar. Creía sinceramente que éramos una familia unida que se apoyaba mutuamente en los momentos difíciles. Esa tarde del 18 de noviembre de 2024, mis hijos me propusieron ir al teatro de manera completamente inesperada. «Papá, hace tiempo que no pasamos un rato juntos como familia», me dijo Patricia con esa sonrisa encantadora que siempre me derretía el corazón y me recordaba tanto a su madre fallecida. Miguel asintió entusiásticamente. «Sí, vamos a ver esa obra de drama que tanto te gusta. Será como en los viejos tiempos». La invitación me pareció extraña, porque hacía meses que apenas me buscaban, siempre ocupados con sus propias vidas complicadas, sus trabajos exigentes y sus problemas financieros constantes, que yo intentaba ayudarles a resolver discretamente sin hacerles sentir humillados o dependientes. Fuimos al Teatro Nacional de Cataluña, uno de los complejos teatrales más prestigiosos de Barcelona. Recuerdo perfectamente que compraron las entradas para la sesión de las 8:00 de la noche, una obra dramática francesa que acababa de estrenarse. Escogieron asientos en la fila trasera del patio de butacas, algo completamente inusual, porque yo siempre prefería sentarme en las filas centrales para ver mejor el escenario y escuchar correctamente los diálogos. «Aquí estaremos más cómodos». «Papá», insistió Miguel cuando le comenté mi preferencia habitual. «Además, si necesitas salir al baño durante la obra, no molestarás a otros espectadores». Su explicación sonaba lógica, pero algo en su tono me resultaba forzado y ensayado. Durante los primeros 45 minutos de la obra, noté que ambos estaban visiblemente nerviosos y ansiosos, revisando constantemente sus teléfonos móviles, con expresiones tensas. Miguel incluso sudaba ligeramente, pese a que la calefacción del teatro funcionaba perfectamente. Patricia tambaleaba la pierna nerviosamente, un gesto que hacía desde niña cuando estaba preocupada por algo importante o cuando había hecho alguna travesura. Entonces, llegó el momento que cambió mi vida para siempre. A las 9:20 de la noche, exactamente durante una escena de confrontación dramática, mi teléfono móvil vibró discretamente. Un mensaje de texto de un número completamente desconocido que decía: «Señor Herrera, sal discretamente del teatro inmediatamente. No digas absolutamente nada a tus hijos. Tu vida está en peligro inminente. Espérame en la entrada del parking subterráneo del centro comercial Diagonal Mar. Soy investigador privado, contratado por tu hermana Rosa para protegerte». Mi hermana. Rosa había fallecido de cáncer de páncreas 2 años atrás, así que la referencia me desconcertó completamente. Mi corazón comenzó a acelerarse descontroladamente. ¿Qué significaba exactamente este mensaje tan alarmante? ¿Quién podría estar enviándome semejante advertencia? ¿Por qué mencionaba específicamente a mis hijos como una amenaza potencial? Miré disimuladamente a Miguel y Patricia de reojo, intentando detectar algo sospechoso en su comportamiento. Miguel tenía el rostro tenso y concentrado en su móvil, tecleando algo rápidamente. Patricia continuaba tambaleando la pierna nerviosamente,
pero ahora también se mordía las uñas, otro de sus gestos característicos cuando mentía o escondía algo importante desde pequeña. «Tengo que ir al baño», susurré lo más naturalmente posible. Miguel me miró rápidamente con una expresión que no pude interpretar completamente. «¿Quieres que te acompañe, papá? Este teatro es muy grande y es fácil perderse». Su ofrecimiento me resultó extrañamente sospechoso porque nunca antes había mostrado semejante preocupación por mi orientación espacial. «No, tranquilo, enseguida vuelvo», respondí intentando mantener la voz firme. «Solo serán unos minutos». Salí del teatro con las piernas temblando incontrolablemente, fingiendo la calma más absoluta, pero sintiendo que cada paso podría ser observado y analizado por mis propios hijos. El pasillo del teatro me parecía interminable, y cada persona que pasaba cerca podría ser parte de alguna conspiración que mi mente todavía se negaba a comprender completamente. En el parking subterráneo del centro comercial me esperaba una mujer de aproximadamente 45 años, morena con cabello corto y expresión seria. Vestía traje oscuro y llevaba una carpeta bajo el brazo. «Señor Herrera, soy Cristina Vega Morales, investigadora privada licenciada. Tenemos muy poco tiempo disponible para explicarle la situación». Sus palabras siguientes me helaron la sangre y destruyeron para siempre la imagen que tenía de mi familia. «Sus hijos han contratado a 2 delincuentes conocidos para secuestrarle cuando salgan del teatro esta noche. El plan elaborado consiste en llevarle a un almacén abandonado en Badalona y obligarle a transferir 400.000 euros de sus cuentas bancarias personales antes de eliminarlo físicamente. Eso es completamente imposible», balbuceé mientras mi mundo se desplomaba a pedazos. «Son mis hijos. Los he criado yo mismo. Les he dado todo lo que tenían». Cristina me mostró inmediatamente una serie de fotografías en su teléfono móvil que documentaban una realidad aterradora. Miguel entrando en un establecimiento clandestino de préstamos usurarios en el barrio de Gracia, con fecha del 28 de octubre. Patricia reuniéndose secretamente con 2 hombres de aspecto peligroso y antecedentes criminales en un bar de mala reputación en Hospitalet. Fotografía fechada el 5 de noviembre. Las imágenes estaban perfectamente documentadas con sellos temporales digitales que no dejaban lugar a dudas sobre su autenticidad. «¿Cómo conseguiste exactamente estas pruebas tan comprometedoras?», pregunté con voz quebrada, sintiendo que cada revelación era como un puñetazo directo al estómago. Su cuñada, Isabel Moreno Herrera, me contrató profesionalmente 3 semanas antes de fallecer por su enfermedad terminal, explicó Cristina, mientras organizaba meticulosamente más documentos de su carpeta. Me pidió específicamente que vigilara discretamente a sus sobrinos Miguel y Patricia, porque tenía sospechas fundadas de que ambos tenían problemas financieros extremadamente graves y podrían representar una amenaza real para su seguridad personal y patrimonial. Isabel, la hermana menor de mi difunta esposa Elena, siempre había sido una mujer extraordinariamente perspicaz e intuitiva. Recordé vívidamente nuestras últimas conversaciones telefónicas, semanales, antes de su muerte por neumonía el mes pasado. «Antonio, ten muchísimo cuidado con Miguel y Patricia», me había advertido repetidamente durante sus últimas semanas de vida. «Están cambiando gradualmente, se han vuelto extrañamente fríos e indiferentes contigo. Hay algo en sus ojos que me asusta profundamente». En aquel momento, pensé ingenuamente que eran imaginaciones paranoicas de una mujer gravemente enferma y aterrorizada por la proximidad de su propia muerte. Qué equivocado estaba completamente. Los delincuentes contratados se identifican como Jordi Martín Silva y Carlos Ruiz Castillo, continuó Cristina mostrándome fichas policiales detalladas. Ambos tienen extensos antecedentes penales por robos con violencia, extorsión agravada y asociación criminal. Sus hijos les han prometido exactamente 8.000 euros cada uno por completar exitosamente el trabajo. El dinero restante de la extorsión estaría destinado a saldar las deudas urgentes de Miguel con prestamistas ilegales y financiar el rescate económico del I. Despacho de arquitectura en quiebra de Patricia. Enseñó fotografías adicionales aún más devastadoras,
Mis propios hijos entregando personalmente dinero en efectivo a estos criminales profesionales en el parking del centro comercial La Maquinista. Miguel sonreía ampliamente mientras estrechaba cordialmente la mano de Jordi, como si fuera un acuerdo comercial completamente normal. Patricia abrazaba familiarmente a Carlos, como si fuera un viejo amigo de confianza, no un delincuente contratado para asesinar a su padre. Las imágenes me quemaban literalmente los ojos y el alma. La traición era tan profunda y calculada que mi mente se resistía a procesarla completamente. Pero hay algo considerablemente peor, señor Herrera, agregó Cristina con expresión sombría. He conseguido grabar conversaciones telefónicas donde ambos hermanos discuten explícitamente la necesidad de eliminarlo físicamente después de obtener el dinero extorsionado. No pueden permitirse dejar testigos vivos que eventualmente los incriminen ante las autoridades judiciales. Me proporcionó auriculares inalámbricos y reprodujo archivos de audio que destrozaron completamente cualquier esperanza residual de malentendido o error interpretativo. La voz inconfundible de Miguel diciéndole claramente a Jordi durante una conversación del 11 de noviembre: «Mi padre es un hombre viejo, débil y confiado. Después de conseguir exitosamente los 400.000 euros que necesitamos, haced exactamente lo que consideréis más conveniente para vuestra seguridad. Nosotros estaremos tranquilamente en casa con coartadas perfectas e irrefutables». La voz fría y calculadora de Patricia agregando inmediatamente: «Que parezca un robo común de la calle. La policía nunca sospechará ni remotamente de nosotros como familiares directos. Somos hijos modelos que amamos profundamente a nuestro padre». Mis piernas cedieron completamente y tuve que apoyarme contra una columna del parking para no desplomarme al suelo. Cristina me sujetó firmemente del brazo, con expresión comprensiva pero profesional. «Respire profundamente y mantenga la calma, señor Herrera. Todavía tenemos tiempo suficiente para revertir completamente esta situación y proteger su vida. ¿Cómo exactamente planean ejecutar este crimen tan elaborado? ¿Dónde específicamente pretenden llevarme?», pregunté con voz temblorosa. «Tienen alquilado bajo identidades falsas un almacén industrial completamente abandonado en la zona industrial de Badalona, kilómetro 15 exactamente. Sus hijos les han proporcionado meticulosamente las claves de acceso a todas sus cuentas bancarias online, sus contraseñas personales e incluso sus códigos de seguridad adicionales. El procedimiento planificado es aparentemente simple. Cuando salgan del teatro después de la obra, Jordi y Carlos se acercarán fingiendo profesionalmente ser atracadores callejeros comunes. Sus hijos actuarán convincentemente como víctimas asustadas e inocentes, pero los criminales únicamente se lo llevarán a usted». La realidad me golpeó brutalmente como un martillo industrial. Absolutamente todo había sido una representación teatral meticulosamente planificada. La invitación espontánea al teatro, la selección estratégica de los asientos traseros, el nerviosismo palpable de ambos. Habían estado esperando pacientemente a que llegara el momento preciso para ejecutar su plan homicida. ¿Cuánto tiempo exactamente llevaban elaborando esta conspiración parricida?, le pregunté con dolor. Según mis investigaciones exhaustivas y la documentación recopilada, desde principios del mes de octubre aproximadamente. Miguel perdió cantidades enormes de dinero, apostando compulsivamente en casinos online ilegales. Los prestamistas profesionales comenzaron a amenazarlo físicamente, con lastimar gravemente a toda su familia si no saldaba inmediatamente sus deudas acumuladas. Patricia simultáneamente perdió el caso judicial millonario de Construcciones Mediterráneo, que le habría proporcionado exactamente 250.000 euros en honorarios profesionales. Ambos necesitaban desesperadamente una solución económica rápida, radical y definitiva. Mi mente torturada recordó retrospectivamente el mes de octubre con una claridad dolorosa y reveladora. Miguel había estado inexplicablemente cariñoso y atento, visitándome más frecuentemente de lo habitual, preguntándome sutilmente sobre mis contraseñas bancarias, supuestamente por razones de seguridad familiar. Patricia había insistido repetidamente en revisar minuciosamente mi testamento actualizado
y todas mis pólizas de seguro de vida vigentes. Las señales evidentes habían estado ahí constantemente, pero yo las interpreté completamente como preocupación filial genuina y natural. Mientras Cristina esperaba pacientemente mi respuesta sobre cómo proceder, mi mente emprendió un viaje devastador hacia episodios recientes, reconstruyendo meticulosamente los últimos meses con una claridad dolorosa que me resultaba absolutamente insoportable. Recordé vívidamente el 11 de octubre, cuando Miguel apareció inesperadamente en mi casa con lágrimas aparentemente genuinas corriendo por sus mejillas. «Papá, estoy atravesando un momento económicamente muy difícil y desesperante. ¿Podrías prestarme 20,000 euros urgentemente?» Su actuación había sido tan convincente, con esa voz quebrada y esas manos temblorosas, que le entregué el dinero inmediatamente sin hacer ninguna pregunta incómoda, como siempre había hecho durante toda su vida adulta. Ahora, comprendía amargamente que esa cantidad sustancial no había sido ni remotamente suficiente para saldar sus deudas acumuladas con los prestamistas criminales y que probablemente había sido utilizada como pago inicial para contratar a los futuros asesinos. El 21 de octubre, Patricia llegó a mi casa familiar con una botella de vino tinto caro y me propuso cenar juntos íntimamente, algo que no habíamos hecho en meses. Durante aquella comida aparentemente afectuosa, sutilmente me interrogó sobre mis ahorros bancarios, mis inversiones diversificadas, mis propiedades inmobiliarias e incluso sobre el código numérico de acceso a mi caja fuerte doméstica, donde guardaba documentos importantes y algo de efectivo de emergencia. «Papá, a tu edad deberías tener absolutamente todo perfectamente organizado y documentado por si algo imprevisto te ocurriera», me había dicho con una sonrisa radiante que ahora reconocía como completamente calculadora y manipulativa. Es responsabilidad de los hijos ayudar a sus padres mayores con estos temas tan delicados. La primera semana de noviembre, ambos hermanos comenzaron a coordinar sistemáticamente sus visitas familiares. Siempre llegaban juntos con excusas aparentemente lógicas. Siempre mantenían conversaciones privadas en voz baja mientras yo preparaba café en la cocina. Siempre parecían estar discutiendo algo urgente e importante que interrumpían bruscamente cuando yo regresaba al salón. Una tarde del 8 de noviembre los escuché mencionar específicamente el almacén de Badalona durante una de estas conversaciones secretas y ingenuamente pensé que estaban planeando algún proyecto comercial conjunto o quizás considerando alquilar un espacio para montar un negocio familiar. Qué tremendamente ingenuo y ciego había sido al no percibir las señales evidentes de peligro. El 7 de noviembre, Miguel insistió fervientemente en acompañarme personalmente al Banco Sabadell para ayudarme profesionalmente con trámites administrativos complicados. Observó atentamente cada movimiento de mis dedos sobre el teclado digital mientras yo accedía rutinariamente a mi banca online, memorizando obviamente cada contraseña, cada código de seguridad, cada procedimiento de verificación. Incluso me sugirió diplomáticamente cambiar algunas contraseñas antiguas por motivos de seguridad informática moderna, asegurándose maliciosamente de que fueran suficientemente simples y predecibles para que él pudiera recordarlas perfectamente. Patricia, por su parte, había comenzado a realizarme interrogatorios aparentemente casuales sobre mi rutina diaria específica. ¿A qué hora exacta sueles salir de casa los fines de semana, papá? ¿Tienes algún plan social fijo para los próximos días? ¿Sueles comentarle a alguien tus actividades programadas? Sus preguntas me parecían conversación familiar normal, pero ahora comprendía terroríficamente que estaban estudiando minuciosamente mis hábitos cotidianos para identificar el momento perfecto y más seguro para ejecutar el secuestro sin testigos ni interrupciones. El 13 de noviembre, durante una visita supuestamente rutinaria, lo sorprendí intercambiando miradas cómplices y significativas cuando creían que no los observaba directamente. Miguel le mostró discretamente algo en la pantalla de su teléfono móvil a Patricia, probablemente mensajes o fotografías relacionadas con la conspiración, y ella asintió gravemente con una expresión de determinación fría
que me resultaba completamente desconocida en el rostro de mi propia hija. Después de aquella visita inquietante, mi hijo comenzó a llamarme telefónicamente todos los días sin excepción, algo absolutamente inusual en él, considerando que normalmente pasábamos semanas sin comunicarnos. Durante estas llamadas aparentemente afectuosas, me preguntaba específicamente qué estaba haciendo en cada momento, dónde me encontraba exactamente, con quién había hablado durante el día, qué planes tenía para las siguientes jornadas. La tarde del 16 de noviembre, exactamente 2 días antes de la fatídica invitación al teatro, Patricia vino sola a casa con una expresión visiblemente ansiosa e inquieta. Parecía estar luchando internamente con pensamientos perturbadores. Me pidió insistentemente que le enseñara nuevamente, paso a paso, cómo acceder correctamente a todas mis cuentas bancarias online, alegando profesionalmente que quería ayudarme a modernizar y optimizar mis finanzas personales para mayor seguridad. Durante más de 1 hora completa, practicamos meticulosamente las transacciones electrónicas, los procesos de transferencia, los códigos de verificación adicionales, y ella tomó notas extraordinariamente detalladas en su cuaderno profesional de arquitecta. Incluso me hizo repetir varios procedimientos para asegurarse de que había memorizado perfectamente cada paso del proceso. Es importante que sepas hacer esto rápidamente y sin errores. Papá, me había dicho con una sonrisa que ahora reconocía como siniestra. En situaciones de emergencia, la velocidad y precisión son fundamentales. Ahora de pie en aquel parking subterráneo, frío y mal iluminado, todas esas memorias aparentemente inocentes se transformaron brutalmente en evidencias aplastantes e irrefutables. Mis propios hijos no solamente habían planificado robarme sistemáticamente, habían estudiado cada detalle psicológico y logístico para asegurar el éxito absoluto de mi asesinato premeditado. Los has observado comportarse de manera notablemente extraña durante las últimas semanas, continuó Cristina perspicazmente, como si estuviera leyendo mis pensamientos torturados. Las personas que planifican crímenes tan graves siempre muestran señales involuntarias de estrés psicológico extremo y ansiedad incontrolable. Tenía completamente razón en su análisis profesional. Miguel había perdido peso visiblemente durante el último mes. Sus ojeras se habían acentuado dramáticamente y sus manos temblaban perceptiblemente cuando encendía cigarrillos, un hábito destructivo que había retomado después de años de abstinencia total. Patricia, normalmente impecable en su apariencia profesional, llevaba días consecutivos sin arreglarse adecuadamente el cabello y había desarrollado un tic nervioso compulsivo de morderse las uñas hasta hacerse sangre. Pero lo más psicológicamente revelador, añadió Cristina gravemente mientras consultaba sus notas investigativas, es que durante las últimas 2 semanas han estado visitando secretamente a un psicólogo forense privado especializado en comportamiento criminal. Querían asegurarse científicamente de que su comportamiento emocional después de su muerte pareciera genuinamente doliente y convincente para las autoridades. Esa información me destrozó completamente por dentro. No solamente habían planificado meticulosamente asesinarme por dinero, habían ensayado profesionalmente cómo llorar convincentemente en mi funeral. Señor Herrera, necesito que tome una decisión crucial inmediatamente, me urgió Cristina mientras consultaba su reloj con expresión tensa. Sus hijos van a empezar a preocuparse seriamente si no regresa pronto al teatro. Cualquier demora prolongada podría despertar sospechas y comprometer fatalmente toda la operación. Respiré profundamente, intentando procesar la magnitud devastadora de la traición familiar, y miré fijamente hacia el techo agrietado del parking subterráneo. Durante 67 años, había mantenido una fe inquebrantable en la bondad fundamental de las personas, especialmente de mi familia más cercana. En ese momento terrible y definitivo, esa confianza ingenua murió para siempre, reemplazada por una determinación férrea que no sabía que poseía. Tendamos la trampa más perfecta posible, declaré con una frialdad glacial que me sorprendió completamente.
Quiero que paguen por cada segundo de planificación, por cada mentira elaborada, por cada beso falso que me dieron mientras conspiraban para matarme. Cristina sacó inmediatamente su teléfono móvil profesional y marcó un número que evidentemente tenía memorizado para emergencias. Inspector Ramírez, soy Vega hablando desde el terreno. Tenemos confirmación definitiva y luz verde absoluta para ejecutar la operación parricidio. La conversación fue extraordinariamente breve, pero intensamente coordinada, llena de códigos y referencias que demostraban una planificación previa meticulosa. Al terminar la llamada, me explicó rápidamente mientras caminábamos hacia su vehículo oficial. La Comisaría Central del Escorts ya tiene un equipo especializado completamente preparado desde hace 3 días. El inspector Ramírez conoce personalmente y muy bien a Jordi Martín Silva y Carlos Ruiz Castillo. Los han estado persiguiendo activamente por otros delitos graves durante los últimos 6 meses y esta operación les permitirá capturarlos finalmente en flagrante delito. Me entregó cuidadosamente un dispositivo tecnológico diminuto del tamaño de una moneda. Es un micrófono inalámbrico de última generación con localizador GPS integrado. Se adhiere magnéticamente bajo la solapa interna de su chaqueta y será completamente invisible. Grabará automáticamente todo lo que ocurra durante las próximas horas y nos permitirá seguir su ubicación exacta en tiempo real desde la central de operaciones. Sus manos expertas trabajaron rápidamente y con precisión profesional, colocando el aparato de forma completamente invisible e imperceptible. También me proporcionó unas instrucciones técnicas básicas sobre su funcionamiento y duración. ¿Cómo funciona exactamente el plan operativo que han diseñado? Pregunté intentando mantener la compostura mientras mi mundo familiar se desintegraba completamente. Usted regresará al teatro inmediatamente y actuará con total naturalidad, como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. Cuando termine la obra según el horario previsto, saldrá normalmente con sus hijos, tal como ellos han planificado originalmente. Jordi Martín y Carlos Ruiz se acercarán inevitablemente en el parking exterior, exactamente tal como su conspiración familiar ha establecido. Usted no debe resistirse físicamente en absoluto. Debe permitir que lo conduzcan al almacén de Badalona sin crear complicaciones. La perspectiva me aterrorizaba profundamente, pero comprendía perfectamente la lógica estratégica del plan y la intervención policial. 3 coches patrulla de élite los seguirán manteniendo una distancia prudencial y profesional para evitar ser detectados. Otros 2 equipos especializados ya están estratégicamente posicionados en las cercanías del almacén industrial desde esta mañana. Tenemos francotiradores experimentados ubicados en edificios circundantes y una unidad especializada en rescate de secuestros con equipamiento militar. El momento óptimo para la intervención decisiva será precisamente cuando sus hijos aparezcan físicamente en el almacén para presenciar personalmente la extorsión y dar la orden final de eliminación. Cristina desplegó sobre el capó de su automóvil un mapa topográfico detallado del área industrial de Badalona, marcado con anotaciones estratégicas y rutas de escape. El almacén estaba ubicado en una zona semi-abandonada, rodeado de descampados extensos y carreteras secundarias que facilitarían enormemente la operación policial sin riesgo de víctimas civiles. Sus hijos han alquilado este lugar específico utilizando documentación completamente falsificada. Pero tenemos registros bancarios detallados de todas las transacciones financieras que los conectan directamente e irrefutablemente con la conspiración. También hemos intervenido legalmente sus teléfonos móviles con autorización judicial desde hace una semana. Me mostró transcripciones impresas de mensajes interceptados que me revolvieron el estómago. Miguel escribiéndole a Jordi el 15 de noviembre, «Papá saldrá del teatro aproximadamente a las 11:30 de la noche. Recordad perfectamente, absolutamente nada de violencia física hasta llegar completamente al almacén. No podemos arriesgarnos a testigos callejeros». Patricia enviando la ubicación GPS exacta del parking teatral y describiendo minuciosamente mi apariencia física.
chaqueta gris oscuro, camisa blanca, corbata azul. Camina lentamente porque se cansa fácilmente. Lleva siempre bastón en la mano derecha. La frialdad clínica de sus descripciones me revolvió violentamente el estómago. Me habían catalogado sistemáticamente como una presa fácil, vulnerable, predecible y completamente indefensa. Hay algo adicional que debe conocer antes de proceder, continuó Cristina con expresión particularmente grave. Hemos interceptado una conversación telefónica entre Patricia y Carlos de esta misma mañana temprano. Ella le comunicó explícitamente que si usted se mostraba demasiado resistente o problemático durante el proceso de extorsión, podían acelerar significativamente el cronograma final. Comprendí perfectamente el eufemismo siniestro. Si me negaba rotundamente a transferir el dinero o causaba cualquier tipo de complicaciones inesperadas, me ejecutarían inmediatamente, sin más dilaciones. ¿Cuánto tiempo aproximado necesitan para completar exitosamente toda la operación de rescate? Una vez que lleguen al almacén industrial, estimamos entre 30 y 40 minutos, hasta que sus hijos aparezcan físicamente. Ellos desean presenciar personalmente y con sus propios ojos que usted transfiera efectivamente el dinero completo antes de autorizar la orden final de eliminación. Es su momento de triunfo absoluto, su demostración de poder total, y precisamente esa arrogancia desmedida será su perdición definitiva. Cristina me proporcionó también un dispositivo adicional de pánico del tamaño de un botón. Si siente que su vida está en peligro inmediato e inminente, presione este mecanismo firmemente durante 3 segundos. La intervención policial será absolutamente instantánea, aunque eso podría comprometer parcialmente las evidencias legales contra sus hijos. Regresamos caminando hacia el complejo teatral. En el ascensor repasamos meticulosamente los últimos detalles cruciales del plan. Recuerde perfectamente, señor Herrera, debe actuar genuinamente sorprendido cuando aparezcan los secuestradores, pero sin exagerar teatralmente la reacción. Miguel y Patricia estarán observando minuciosamente cada gesto suyo para asegurar que no sospecha absolutamente nada de la conspiración. Y, si reconozco involuntariamente algo en su comportamiento, que revele que sabían exactamente lo que iba a ocurrir, mantengo la calma absoluta y controlo mis expresiones faciales. Sus hijos han ensayado exhaustivamente este momento durante semanas, pero usted tiene la ventaja psicológica decisiva de conocer la verdad completa. Observe discretamente sus microexpresiones. Si sonríen involuntariamente o parecen demasiado tranquilos durante el supuesto atraco violento, eso confirmará irrefutablemente su culpabilidad ante nuestras cámaras ocultas. Antes de separarnos definitivamente, me ofreció un último consejo profesional que me marcó profundamente. Sus hijos lo han traicionado de la manera más brutal y despiadada posible, pero esta noche la justicia finalmente alcanzará a quienes la merecen. Mantenga su dignidad personal, señor Herrera. Muy pronto ellos estarán exactamente donde merecen estar. Entré nuevamente en el teatro con el corazón latiendo violentamente contra las costillas. Miguel y Patricia me recibieron con expresiones preocupadas que ahora reconocía como completamente fingidas y ensayadas. ¿Te encuentras bien, papá?, susurró Patricia con falsa ternura. Has tardado muchísimo tiempo. Estábamos empezando a preocuparnos seriamente. Solo problemas rutinarios de próstata, mentí con naturalidad sorprendente. Ya sabes cómo es a mi edad, todo completamente normal, pero nada en mi vida volvería a ser normal jamás. Los últimos 50 minutos de obra transcurrieron como una eternidad asfixiante. Cada diálogo dramático resonaba dolorosamente en mi pecho comprimido. Cada monólogo teatral se perdía completamente entre el rugido ensordecedor de mi sangre circulando aceleradamente por las venas. Mi conciencia se dividía esquizofrénicamente entre el escenario donde se desarrollaba una tragedia clásica y la realidad aterradora de estar sentado junto a 2 personas que habían planificado meticulosamente mi asesinato. Miguel consultaba obsesivamente su reloj digital cada pocos minutos, sus ojos brillando con una ansiedad que ahora comprendía perfectamente. No era nerviosismo por la obra dramática,
Era expectativa homicida por el crimen que estaba a punto de ejecutarse. Sus dedos tambaleaban rítmicamente sobre el reposabrazos de la butaca, marcando un compás macabro que coincidía exactamente con las palpitaciones aceleradas de mi corazón. Patricia movía compulsivamente su pie derecho en movimientos erráticos y descontrolados, un gesto que reconocí como su manifestación física de estrés extremo desde la infancia. Pero esta vez no se trataba de un examen universitario difícil o una mentira juvenil. Era la ansiedad precriminal de alguien que está a punto de presenciar el asesinato de su propio padre. Cuando finalmente aparecieron los aplausos finales en el teatro, Patricia se incorporó inmediatamente, con una energía artificial y forzada. Bueno, papá, ha sido una obra realmente estupenda y conmovedora. Nos vamos ya a casa. Su sonrisa era demasiado brillante, demasiado amplia, demasiado teatral. Los músculos faciales se le contraían involuntariamente, creando microexpresiones que traicionaban su actuación elaborada. Miguel se levantó con una prisa completamente inusual para él, quien tradicionalmente solía quedarse contemplando hasta el último aplauso de cualquier representación. Sí, vámonos rápidamente. Se está haciendo tarde. Y mañana tengo reuniones importantes muy temprano. Mintió descaradamente, porque era domingo y no tenía obligaciones laborales. Salimos del teatro mezclándonos estratégicamente con la multitud de espectadores que abandonaban simultáneamente la función. En el vestíbulo principal, Miguel sugirió aparentemente de forma casual tomar el ascensor hasta el parking subterráneo. El coche está en el nivel -3, declaró con falsa seguridad, aunque recordaba vívidamente que habíamos aparcado específicamente en el nivel -2 durante nuestra llegada. Pequeños detalles logísticos que anteriormente habría pasado por alto completamente, pero que ahora cobraban un significado siniestro e incriminatorio. Durante el descenso claustrofóbico en el ascensor metálico, ambos hermanos permanecieron extrañamente silenciosos e inmóviles. Patricia respiraba de forma entrecortada y superficial, como si estuviera conteniendo emociones intensas que amenazaban con explotar. Miguel se palmeaba constantemente los bolsillos de su chaqueta, verificando algo específico que llevaba consigo, probablemente el teléfono móvil para comunicarse con los asesinos contratados. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido metálico ominoso en el nivel -3. El parking subterráneo estaba inquietantemente mal iluminado, con apenas una docena de vehículos dispersos irregularmente entre las columnas masivas de cemento armado. La iluminación fluorescente parpadeaba intermitentemente, creando sombras danzantes que transformaban el espacio en un escenario perfecto para un crimen violento. Nuestros pasos resonaban ominosamente contra las paredes de hormigón, amplificados por la acústica peculiar del espacio cerrado. Cada eco sonaba como una cuenta regresiva hacia mi ejecución programada. «Por aquí, papá», indicó Miguel con falsa naturalidad, dirigiéndome deliberadamente hacia una zona especialmente oscura y aislada del parking. Era una mentira evidente y descarada. Su BMW Serie 3 plateado estaba aparcado en la dirección completamente opuesta, bajo una de las pocas luces que funcionaban correctamente. Cuando habíamos caminado aproximadamente 60 metros desde el ascensor, adentrándonos en la zona más sombría y alejada de cualquier testigo potencial, escuché claramente pasos acelerados y decididos aproximándose desde detrás de nosotros. Mi instinto de supervivencia se activó instantáneamente, pero recordé las instrucciones específicas de Cristina sobre mantener la calma absoluta. Me volví lentamente y vi a dos hombres corpulentos y amenazantes aproximándose rápidamente con movimientos coordinados y profesionales. Uno llevaba una sudadera negra con capucha que ocultaba parcialmente su rostro. El otro vestía una chaqueta de cuero marrón gastada y pantalones vaqueros oscuros. «Alto ahí inmediatamente», gritó agresivamente el de la sudadera negra. «Esto es un atraco a mano armada. No se muevan ni hagan ruido». La actuación de mis hijos fue absolutamente magistral y convincente. Miguel retrocedió inmediatamente, con movimientos aparentemente naturales, levantando las manos temblorosamente, con una expresión de terror que parecía completamente genuina. «Por favor, señores, no nos hagan ningún daño»,
Somos una familia tranquila y trabajadora. Pueden llevarse todo lo que quieran. Patricia comenzó a sollozar de manera dramática y convincente, abrazándose desesperadamente a su hermano como si buscara protección fraternal. Sus lágrimas parecían completamente reales, producto probablemente del entrenamiento psicológico que habían recibido del especialista forense. El hombre de la chaqueta de cuero se acercó directamente hacia mí con pasos decididos y amenazantes. Tú, el viejo, ven aquí inmediatamente. Solo te queremos a ti específicamente. Era indudablemente Jordi Martín Silva. Reconocí perfectamente su rostro angular de las fotografías que me había mostrado Cristina durante nuestra reunión clandestina. No, por favor, se lo suplicamos, gimió Patricia, con una actuación dramática digna de un premio cinematográfico. Es nuestro padre anciano. Tiene problemas cardíacos graves. Si algo le pasa, se morirá del susto. Llevadnos a nosotros en su lugar. Somos jóvenes y fuertes, intervino Miguel con falso heroísmo paternal. Podemos trabajar para pagaros exactamente lo que queráis. Carlos Ruiz, el de la sudadera negra, los empujó bruscamente contra una columna de cemento. Callaos la boca inmediatamente. Solo necesitamos al abuelo para un trabajo específico. Vosotros quedaos exactamente aquí y contad hasta 1000 lentamente antes de llamar a la policía. Si no seguís o hacéis cualquier cosa estúpida, lo matamos sin dudarlo. Observé minuciosamente las expresiones faciales de mis hijos durante esta amenaza explícita de muerte. Por una fracción de segundo casi imperceptible, vi algo que me heló completamente la sangre. Miguel tuvo que reprimir conscientemente una sonrisa de satisfacción. Sus músculos faciales se tensaron visiblemente mientras luchaba por mantener la máscara de terror filial. Patricia, por su parte, pestañeó excesivamente durante varios segundos, algo que siempre hacía desde pequeña cuando mentía o escondía travesuras. También noté que sus manos no temblaban genuinamente como deberían en una situación de terror real. Jordi me agarró del brazo con una fuerza innecesaria y claramente exagerada. Vamos, abuelo cooperativo. Si colaboras tranquilamente y no causas problemas, no te haremos ningún daño físico. Me condujo firmemente hacia una furgoneta blanca que estaba estratégicamente aparcada cerca de la salida principal del parking. Mientras me alejaban inexorablemente de ellos, giré deliberadamente la cabeza para mirar a mis hijos por última vez antes del desenlace final de esta tragedia familiar. Lo que vi confirmó definitivamente todas mis sospechas más terribles. Miguel tenía su teléfono móvil en la mano derecha, pero claramente no estaba marcando el número de emergencias 112. En lugar de eso, estaba redactando un mensaje de texto, probablemente comunicando a los secuestradores que la primera fase del plan había sido ejecutada exitosamente. Patricia ya no lloraba desesperadamente como segundos antes. Miraba fijamente hacia nuestra dirección con una expresión calculadora y fría que distaba completamente del dolor maternal que cualquier hija genuina debería estar experimentando. Al ver a su padre siendo secuestrado, violentamente, Carlos abrió violentamente las puertas traseras de la furgoneta blanca con movimientos bruscos y profesionales. Súbete rápidamente, anciano, y no hagas ningún ruido innecesario. El interior estaba obviamente acondicionado específicamente para secuestros. Asientos sin cinturones de seguridad, ventanas completamente tintadas que impedían ver hacia el exterior, e incluso una manta gruesa doblada que probablemente estaba destinada a cubrirme durante el transporte para evitar que memorizara la ruta. Antes de subir obedientemente, fingí tropezar accidentalmente y caer aparatosamente al suelo del parking. Desde esa posición estratégica, pude observar claramente a mis hijos en la distancia, sin despertar sospechas. Lo que presencié confirmó definitivamente mis peores temores sobre su implicación directa en la conspiración criminal. Miguel estaba guardando tranquilamente su teléfono móvil en el bolsillo interior de su chaqueta, con movimientos relajados que contrastaban dramáticamente con la histeria que debería estar sintiendo cualquier hijo cuyo padre acababa de ser secuestrado. Violentamente, Patricia se estaba retocando discretamente el maquillaje con un espejito de bolsillo
verificando que su apariencia fuera presentable para lo que evidentemente vendría después. Ninguno de los dos mostraba la desesperación, el pánico o la histeria que cualquier familia genuina experimentaría en semejante situación traumática. «Levántate de una vez», gruñó amenazadoramente Jordi, tirándome bruscamente del brazo hasta ponerme en pie. «No tenemos toda la noche para juegos infantiles». Me subí cooperativamente a la furgoneta, sabiendo que cada segundo de esta representación criminal estaba siendo meticulosamente grabado por el micrófono oculto que llevaba adherido bajo mi solapa. El trayecto hacia Badalona duró exactamente 35 minutos, según mi reloj de pulsera. Carlos conducía manteniendo estrictamente los límites de velocidad para evitar llamar la atención policial, mientras Jordi permanecía sentado amenazadoramente a mi lado en la parte trasera, manteniendo una pistola semiautomática apoyada casualmente sobre su muslo derecho como recordatorio constante de mi vulnerabilidad. Durante los primeros kilómetros intenté deliberadamente generar conversación para obtener información adicional que pudiera ser útil para la investigación policial posterior. «Por favor, señores, tengo nietos pequeños que me esperan en casa», mentí convincentemente, interpretando perfectamente el papel de víctima desesperada. «Solo quiero regresar sano y salvo con mi familia». Jordi soltó una carcajada áspera y despectiva que resonó siniéstricamente en el interior metálico de la furgoneta. «Tu familia está perfectamente bien, abuelo ingenuo. De hecho, están considerablemente mejor de lo que te imaginas posiblemente». Sus palabras confirmaron inequívocamente mis sospechas más terribles, pero mantuve cuidadosamente mi expresión de confusión fingida. «No comprendo exactamente qué significa eso», repliqué simulando perplejidad total. «Significa que tus queridos hijitos nos han proporcionado información muy detallada y valiosa sobre ti», explicó Carlos desde el asiento del conductor, sin apartar los ojos de la carretera. «Como que tienes más de 1.800.000 euros distribuidos estratégicamente en 3 bancos diferentes, como que vives completamente solo en esa casa enorme del Eixample, y que prácticamente nadie te visitaría si desaparecieras durante varios días consecutivos». La traición era aún más sistemática y profunda de lo que había imaginado inicialmente. Mis hijos no solamente habían proporcionado información logística básica para facilitar el secuestro, habían realizado un análisis psicológico completo de mi personalidad y un estudio detallado de mis vulnerabilidades para maximizar las posibilidades de éxito de la extorsión. Miguel nos explicó específicamente que tienes códigos de acceso bancario escritos a mano en una libreta de cuero que guardas religiosamente en el cajón central de tu escritorio personal, continuó Jordi con satisfacción evidente. «Pero como somos tipos considerados y profesionales, te vamos a conceder la oportunidad de realizar las transferencias tú mismo directamente. Será más limpio y eficiente para todos los involucrados». Llegamos finalmente a una zona industrial completamente desolada, llena de almacenes abandonados, solares vacíos cubiertos de maleza y carreteras secundarias agrietadas que no habían sido mantenidas durante años. La furgoneta giró por un camino de tierra lleno de baches, hasta detenerse frente a una nave metálica oxidada de aproximadamente 600 metros cuadrados, rodeada de terreno baldío que se extendía hasta el horizonte. Carlos apagó el motor y salió inmediatamente para abrir manualmente una pesada puerta corredera que chirriaba ominosamente sobre rieles deteriorados. El sonido metálico reverberó en la noche silenciosa como el gemido de una criatura prehistórica. El interior del almacén industrial era exactamente como me lo había descrito detalladamente Cristina durante nuestra reunión clandestina, completamente vacío, excepto por una mesa plegable de plástico, 2 sillas baratas de jardín y un ordenador portátil ya encendido, cuya pantalla azulada proporcionaba la única iluminación del espacio cavernoso. «Siéntate cómodamente en esa silla», me ordenó secamente Jordi, señalando hacia el asiento frente al ordenador. «Vamos a resolver esto rápidamente y sin complicaciones innecesarias para nadie». Carlos cerró ceremoniosamente la puerta principal del almacén y activó varios cerrojos metálicos desde el interior
con movimientos eficientes y practicados. El sonido de cada pestillo encajando resonó ominosamente en el espacio vacío, subrayando dramáticamente mi aislamiento total del mundo exterior. Tu hijo cooperativo nos ha proporcionado las direcciones web específicas de tus 3 bancos principales, explicó meticulosamente mientras abría varias pestañas del navegador de Internet. Banco Sabadell, CaixaBank y BBVA respectivamente. Necesitamos que transfieras exactamente 133.000 euros de cada cuenta a este. Número de cuenta bancaria. Me mostró un papel arrugado con números, manuscritos en tinta azul. No. Tengo tanto dinero líquido disponible inmediatamente. Mentí deliberadamente para ganar tiempo. La mayoría de mis ahorros están inmovilizados en depósitos a plazo fijo con penalizaciones por retirada anticipada. No nos tomes por imbéciles completos, abuelo mentiroso. Ya gruñó amenazadoramente Carlos, acercando su rostro al mío hasta que pude oler su aliento a tabaco y alcohol. Patricia nos enseñó capturas de pantalla actualizadas de todas tus cuentas bancarias. Sabemos exactamente cuánto dinero tienes disponible en cada una, hasta el último céntimo. La evidencia de complicidad directa de mis hijos se acumulaba inexorablemente con cada revelación. Habían proporcionado no solamente información financiera general, sino datos bancarios específicos, actualizados y extraordinariamente detallados que solo podrían haber obtenido mediante acceso directo a mis cuentas personales. Comencé a introducir lentamente las credenciales de acceso del Banco Sabadell, simulando nerviosismo extremo, mientras mis dedos temblaban teatralmente sobre el teclado. En realidad estaba ganando tiempo estratégicamente, confiando plenamente en que la policía especializada estuviera posicionándose tácticamente alrededor del perímetro del almacén, según el plan operativo establecido. «Date prisa considerablemente», me apremió impacientemente Jordi, acercando el cañón frío de su pistola a mi sien derecha. «Cuanto antes terminemos este negocio, antes podrás regresar tranquilamente con tu adorada familia». Accedí finalmente a mi cuenta corriente principal del Banco Sabadell. La pantalla mostró un saldo disponible de 145.600 euros, exactamente. Carlos silbó admirativamente al ver la cifra. El viejo sí que tiene pasta de verdad acumulada. En ese momento, crítico, escuchamos claramente el ruido, inconfundible de varios motores potentes aproximándose simultáneamente al almacén desde diferentes direcciones. Carlos se tensó inmediatamente como un resorte comprimido. ¿Qué es exactamente eso? Seguramente son Miguel y Patricia llegando según lo programado, respondió Jordi intentando tranquilizarse a sí mismo. Dijeron específicamente que vendrían personalmente para asegurarse de que todo saliera perfectamente bien. Carlos se dirigió cautelosamente hacia una ventana sucia y agrietada, apartó ligeramente una cortina improvisada y escudriñó hacia el exterior nocturno. Sí, efectivamente es el BMW plateado de Miguel. Vienen acompañados exactamente como prometieron. Momentos después, escuchamos golpes rítmicos en la puerta metálica exterior, claramente una señal preestablecida. Carlos abrió meticulosamente los múltiples cerrojos y apareció Miguel en el umbral, seguido inmediatamente de Patricia. Ambos fingieron expresiones de preocupación y ansiedad completamente exageradas. «¿Cómo está, papá?», y preguntó Patricia con una actuación dramática extraordinariamente convincente. «Por favor, decidnos que no le habéis hecho ningún daño físico». Sus ojos se llenaron de lágrimas aparentemente genuinas mientras se acercaba hacia mí con movimientos vacilantes y temerosos. «Está perfectamente sano y cooperativo», respondió Jordi con tono profesional. «Justo estábamos comenzando con el proceso de las transferencias bancarias cuando habéis llegado». Miguel se aproximó directamente hacia mí y colocó una mano sobre mi hombro en un gesto aparentemente consolador y paternal. Su tacto me resultó repulsivo, sabiendo que esas mismas manos habían entregado dinero para contratar a mis futuros asesinos. «Tranquilo, papá, mantén la calma y haz exactamente lo que te piden estos señores. Pronto estarás de vuelta en casa, sano y salvo». Sus palabras sonaban tan artificiales y ensayadas que sentí náuseas físicas. Cada sílaba era una mentira elaborada. Cada gesto de preocupación
era teatro puro destinado a engañar no solo a los secuestradores, sino probablemente también a las futuras investigaciones policiales. Patricia se situó estratégicamente detrás de mi silla, supuestamente para brindarme apoyo emocional, pero inmediatamente noté que estaba verificando personalmente que introdujera correctamente los códigos bancarios en el ordenador. Sus ojos se movían constantemente entre la pantalla y mis dedos, memorizando cada movimiento para asegurarse de que no cometiera errores deliberados. «Venga, papá», murmuró suavemente en mi oído, con una voz aparentemente cariñosa. «Solo son números en una pantalla digital. Tu vida y tu salud valen infinitamente más que cualquier cantidad de dinero». La ironía asfixiante de sus palabras era que precisamente mi vida valía considerablemente menos que el dinero para ella. Y su hermano completé meticulosamente la primera transferencia bancaria, 33.000 euros. Desaparecieron instantáneamente de mi cuenta del Banco Sabadell, transferidos a una cuenta anónima que probablemente sería vaciada y cerrada antes del amanecer. Perfecto y eficiente, celebró Carlos frotándose las manos con satisfacción evidente. Ahora procede exactamente igual con el CaixaBank. Mis hijos observaban cada movimiento con una atención febril que intentaban disimular bajo máscaras de preocupación familiar. Miguel se mordía compulsivamente el labio inferior, no por ansiedad genuina, sino por la excitación contenida de ver su plan ejecutándose perfectamente. Patricia respiraba de manera entrecortada, pero no por terror. Era la respiración acelerada de alguien que está a punto de obtener una victoria largamente esperada. Accedí a mi cuenta del CaixaBank y comencé el proceso de transferencia. En ese momento preciso, escuchamos el rugido inconfundible y aterrador de múltiples vehículos pesados rodeando completamente el almacén a gran velocidad, el sonido de neumáticos chirriando contra el asfalto y motores potentes, acelerando creó una cacofonía que hizo vibrar las paredes metálicas del edificio. Carlos corrió desesperadamente hacia la ventana y palideció instantáneamente al contemplar la escena exterior. Es la Policía Nacional. Hay coches patrulla por todas partes. Ya estamos completamente rodeados. Un megáfono policial resonó desde el exterior con una voz autoritaria y amplificada. Policía Nacional. Tienen el edificio completamente rodeado. Salgan inmediatamente con las manos visibles en alto. Tienen exactamente 60 segundos para rendirse pacíficamente. El pánico se desató instantáneamente en el interior del almacén como una explosión de histeria colectiva. Jordi empuñó inmediatamente su arma, apuntándome directamente a la cabeza con movimientos erráticos y desesperados. Esto es una trampa elaborada. El viejo cabrón nos ha vendido deliberadamente. Carlos comenzó a correr en círculos, como un animal enjaulado, buscando frenéticamente alguna salida alternativa que obviamente no existía. Pero lo más psicológicamente revelador y devastador fue la reacción inmediata de mis propios hijos. Miguel no mostró sorpresa genuina ni preocupación por mi seguridad. Su primera expresión facial fue de cólera pura y furia homicida dirigida específicamente hacia mí. «¿Qué has hecho exactamente, papá?», me gritó con una rabia que confirmaba definitivamente su culpabilidad consciente. «¿Cómo has podido traicionarnos de esta manera?». Sus palabras fueron una confesión completa. Un hijo inocente habría preguntado cómo había conseguido avisar a la policía. No me habría acusado de traicionarlos a ellos. Patricia, por su parte, inmediatamente sacó su teléfono móvil profesional y comenzó a borrar mensajes frenéticamente con movimientos rápidos y desesperados. Una arquitecta genuinamente inocente habría estado preocupada exclusivamente por mi seguridad física. Una cómplice criminal destruía evidencias incriminatorias que la conectaban directamente con la conspiración. «Cállate inmediatamente», le gritó Jordi histéricamente a Miguel. «Tu padre no ha podido avisar a nadie. Hemos estado vigilándolo constantemente durante todo el tiempo». «Entonces, ¿cómo sabían exactamente dónde encontrarnos?», replicó Carlos con voz aguda y descontrolada, gesticulando salvajemente con sus brazos. La voz del megáfono policial se intensificó dramáticamente. «Les quedan exactamente 30 segundos para salir pacíficamente.
Después procederemos a entrar por la fuerza. Liberen inmediatamente al rehén. Patricia se acercó peligrosamente a Jordi con una expresión que jamás había visto en el rostro de mi propia hija. Sus ojos brillaban con una frialdad calculadora que me resultaba completamente desconocida y aterradora. Escúchame muy atentamente, imbécil. Si la policía nos captura vivos a todos, mi padre les contará inevitablemente que nosotros os contratamos específicamente para esto. Todos iremos directamente a prisión durante décadas. Su máscara de hija preocupada había desaparecido completamente, revelando la personalidad fría, manipuladora y despiadada que había estado ocultando durante meses de planificación criminal. ¿Qué sugieres entonces, concretamente?, preguntó Jordi, sudando profusamente mientras mantenía el arma temblando contra mi sien. «Matadlo ahora mismo, inmediatamente», respondió Patricia sin la menor vacilación o remordimiento. «Sin testigos supervivientes. Solamente somos víctimas inocentes de un secuestro que desafortunadamente salió mal». Miguel asintió vigorosamente con la cabeza, aprobando entusiastamente la propuesta homicida de su hermana. «Tiene completamente razón. Papá muerto no puede testificar contra nosotros ante ningún tribunal. Diremos a la policía que intentamos desesperadamente rescatarlo y que llegamos trágicamente demasiado tarde». La naturalidad despiadada con la que discutían mi asesinato inmediato me paralizó mentalmente. Estas criaturas no eran mis hijos. Eran monstruos psicópatas, disfrazados con rostros familiares, que había amado incondicionalmente durante décadas. Jordi levantó definitivamente su pistola hacia mi cabeza, con intención letal evidente. «Tienes razón completamente. Es mejor terminar esto rápidamente, antes de que la situación se complique más». En ese momento exacto y crucial, las puertas metálicas del almacén explotaron simultáneamente hacia adentro con una fuerza demoledora. Docenas de agentes de las Fuerzas Especiales Antiterroristas irrumpieron coordinadamente por múltiples entradas, gritando órdenes militares y apuntando con fusiles automáticos de asalto. «Al suelo todos inmediatamente. Manos visibles, no se muevan». Jordi intentó desesperadamente disparar su arma contra mí, pero un francotirador apostado estratégicamente lo derribó instantáneamente con un disparo de precisión no letal en el hombro derecho. Antes de que pudiera apretar el gatillo, Carlos se lanzó suicidamente hacia una puerta trasera inexistente, pero fue tacleado brutalmente por 3 agentes especializados antes de recorrer 2 metros. Miguel y Patricia levantaron automáticamente las manos, pero sus expresiones faciales mostraban cálculos desesperados en lugar del alivio que deberían sentir víctimas genuinas. Sus cerebros estaban trabajando frenéticamente, intentando elaborar explicaciones convincentes para su presencia en el almacén y su participación en los eventos. El inspector Ramírez, un hombre corpulento de 52 años con bigote gris, se acercó directamente hacia mí con expresión profesional y preocupada. «¿Se encuentra bien físicamente, señor Herrera? ¿Necesita atención médica inmediata?» «Me encuentro perfectamente, inspector», respondí con voz sorprendentemente firme. «Todo ha sido grabado meticulosamente». Señalé discretamente hacia mi solapa, donde el micrófono oculto había registrado cada palabra incriminatoria pronunciada durante las últimas 2 horas cruciales. Las expresiones de mis hijos se transformaron simultáneamente en horror absoluto al comprender que habían sido capturados confesando públicamente su conspiración. «Parricida, esto es una trampa elaborada y cruel», gritó desesperadamente Miguel, mientras los agentes lo esposaban. «Mi padre nos ha tendido una emboscada traicionera». «Exactamente», respondí con una frialdad glacial que me sorprendió. «Como vosotros me la tendisteis a mí». Los días posteriores al arresto fueron los más psicológicamente devastadores de mi existencia, no por el escándalo mediático que se desató inmediatamente, sino por el proceso mental abrumador de reinterpretar retroactivamente 67 años de memorias familiares que ahora sabía habían sido construidas sobre cimientos falsos. En la comisaría del Escorts pasé 4 horas, proporcionando mi testimonio oficial al inspector Ramírez. Cada detalle que recordaba sobre el comportamiento extraño de mis hijos
se convertía en evidencia adicional contra ellos. Señor Herrera, necesito que comprenda la gravedad de lo que han hecho, me explicó el inspector mientras revisábamos las transcripciones. No se trata solo de extorsión. Sus hijos planificaron deliberadamente su asesinato como parte integral del crimen. Me mostró las conversaciones interceptadas entre Miguel y los secuestradores. En una grabación del 16 de noviembre, mi hijo decía: «Después de conseguir el dinero, aseguraos de que no puede identificarnos. Haced lo necesario». En otra conversación, Patricia daba instrucciones específicas. «Mi padre memoriza rostros automáticamente. No podéis dejar cabos sueltos». La implicación era inequívoca. Mi muerte había sido planificada desde el principio. «¿Cuánto tiempo lleváis investigándolos?», pregunté. «Desde el 1 de noviembre. Su cuñada Isabel vino personalmente 3 días antes de morir. Estaba muy enferma, pero insistió en denunciar que sus sobrinos planeaban algo grave contra usted. Isabel había sido más perspicaz de lo que imaginé. Incluso en sus últimos días, había encontrado fuerzas para protegerme de mis propios hijos. Nos proporcionó grabaciones secretas», continuó el inspector. «Miguel le había pedido 8.000 euros prestados, pero cuando se negó, él le dijo: «No importa, pronto tendremos acceso a todo el dinero de papá de una forma u otra». El juicio comenzó el 17 de abril de 2025 en la Audiencia Provincial de Barcelona. La sala estaba abarrotada de periodistas, familiares y curiosos, atraídos por un caso que había conmocionado a toda España. La fiscal Carmen Vázquez Pérez presentó las pruebas con precisión quirúrgica. Las grabaciones donde mis hijos discutían mi asesinato resonaron por toda la sala, creando un silencio sepulcral. Durante mi testimonio, que duró 4 horas, relaté cronológicamente todos los eventos. Mantuve la voz firme, evitando mirar directamente a mis hijos. ¿Cómo se sintió al descubrir que sus hijos habían planificado su muerte?, me preguntó la fiscal, como si hubiera vivido 67 años con 2 desconocidos. Respondí: «Las personas que creía conocer nunca existieron realmente». El 25 de abril, el tribunal emitió su veredicto. Miguel Herrera Castillo fue condenado a 16 años de prisión por conspiración para cometer secuestro, extorsión agravada y tentativa de asesinato en primer grado. Patricia Herrera Castillo recibió 14 años por los mismos delitos con atenuantes. Jordi y Carlos fueron condenados a 18 años cada uno como autores materiales. Cuando se leyó la sentencia, permanecí impasible. No sentí satisfacción ni alivio, solo un vacío profundo donde antes había existido el amor paternal. 3 semanas después de la sentencia, tomé las decisiones más radicales de mi existencia. Barcelona se había convertido en una ciudad de fantasmas y recuerdos envenenados. Mi empresa inmobiliaria, Herrera Asociados S.L., fue vendida por 1.800.000 euros a un grupo inversor madrileño. La casa familiar de l'Eixample también fue puesta en venta. Una familia joven la compró por 950.000 euros. Liquidé todas mis propiedades urbanas. En total reuní más de 3 millones de euros. Una fortuna que mis hijos habían codiciado tanto que estuvieron dispuestos a asesinarme por ella. El 18 de mayo de 2025 conduje hacia el sur rumbo a Valencia, donde mi abuela paterna, Carmen Castillo, me había criado durante mis primeros 10 años de vida. Encontré la propiedad perfecta en un pueblo llamado Xàtiva, a 60 kilómetros de la capital valenciana. Una finca de 200 hectáreas con una casa rural restaurada, establos para ganado, un naranjal centenario y amplios pastizales rodeados de almendros. El propietario anterior, un agricultor jubilado llamado Francisco Morales, me mostró personalmente cada rincón de la propiedad. «Esta tierra ha dado de comer a 6 generaciones de mi familia», me explicó con orgullo. «Pero mis hijos viven en Madrid y no quieren saber nada del campo. Pagué 500.000 euros en efectivo, sin hipoteca ni complicaciones. Durante estos 3 años, he recibido ocasionalmente noticias sobre Miguel y Patricia a través de mi abogado Fernando. Ambos han intentado apelar sus sentencias sin éxito. Han perdido todos sus bienes para pagar indemnizaciones y costes legales. Fernando me informó que Miguel desarrolló problemas mentales graves en prisión
y fue trasladado a un centro psiquiátrico penitenciario. Patricia trabaja en la lavandería de la cárcel, ganando 3 euros diarios. He donado más de 1,5 millones de euros a organizaciones que ayudan a víctimas de violencia familiar. La Fundación Carmen Castillo, que establecí en honor a mi abuela, proporciona apoyo legal y psicológico gratuito a padres traicionados por sus hijos. Mi testamento actual dona toda mi propiedad rural al pueblo de Xativa para que sea conservada como espacio natural protegido. Mis ahorros restantes financiarán becas para jóvenes agricultores que quieran estudiar agricultura sostenible. Cuando llegue mi momento final, no habrá herencias que generen codicia ni disputas que destruyan familias. La abuela Carmen tenía razón. La tierra nunca traiciona, y en esta tierra he encontrado finalmente la familia que siempre merecí tener. Una familia compuesta por naranjos centenarios, cabras leales y vecinos honestos que valoran el trabajo por encima de la herencia. Esta es mi venganza perfecta, haber aprendido a ser completamente feliz sin ellos. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.